Función de reproducción. La función de reproducción permite a los seres humanos tener descendientes. La reproducción humana es sexual, porque en ella las células sexuales de dos individuos de distinto sexo, macho y hembra, o bien masculino y femenino, se unen para formar un nuevo individuo. Los aparatos reproductores de la mujer y del hombre permiten que esto sea posible. Aparato reproductor femenino. Órganos genitales internos. Ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. Órganos genitales externos, vulva. Aparato reproductor masculino. Órganos genitales internos. Testículos, uretra, vesículas seminales y próstata. Órganos genitales externos. Pene y escroto. La función de reproducción es una de las tres funciones vitales que realizan todos los seres vivos, junto con la función de nutrición y la función de relación. Esta es una de las etapas por las que pasan los organismos vivos y hace referencia a la supervivencia de la especie, es decir, es gracias a la cual se perpetúan los genes que definen o caracterizan a una especie y mediante la que los organismos forman nuevos individuos, ya sea por reproducción sexual o asexual. Para poder realizar la función de reproducción, los organismos tienen que encontrarse en la etapa de madurez, ya que es el momento en el que han desarrollado los aparatos y órganos que intervienen en la formación de nuevos seres vivos. Antes, cuando se cursaba el nivel preescolar, este tema lo presentaban en un mundo de fantasía, donde decían que nosotros los seres humanos veníamos de la cigüeña, pero posterior a ello nos explicaban con ejemplos de cómo los animales crecían, donde nos presentaban dibujos animados. Ahora, las actividades sugeridas son: ¿de dónde venimos? Con el objetivo de conocer el proceso de reproducción humano, profundizar en el tema, desterrar mitos y falsedades en torno a la reproducción humana, normalizar el tema de la sexualidad y la reproducción. Descripción de la actividad. La actividad consiste en que la educadora explique el proceso de producción humano utilizando como recurso unas láminas explicativas. Es importante que previamente se introduzca el tema realizando preguntas a los niños y niñas. ¿Saben de dónde venían los niños? ¿Dónde estábamos antes de llegar al mundo? De esta forma la educadora sabrá lo que ya saben previamente. ¿De dónde venían los niños? ¿Dónde estábamos antes de llegar al mundo? De esta forma la educadora sabrá lo que ya saben previamente los niños y niñas sobre el tema. Y a partir de ello se explica el proceso de cómo vienen los niños y niñas al mundo. Se debe tener en cuenta que la educadora tendrá que desterrar mitos y fantasías que seguramente creen los niños y niñas y explicar de acuerdo a la edad con un lenguaje adecuado, de forma más natural posible, la verdadera historia de cómo venían los bebés al mundo. En las láminas que se ofrecen aparece una pequeña explicación que orienta un poco al adulto de lo que debe explicar y cómo hacerlo. Siempre debemos tener en cuenta la edad de los niños y niñas, lo que ya saben y la curiosidad sobre el tema. Materiales necesarios, las láminas explicativas. Los materiales que se utilizaban. Antes los materiales que se ocupaban para presentar este tema se utilizaban recortes de algunos animales, títeres de cómo es que llegábamos, algunos cuentos y cantos que servían de apoyo para entretenernos. Y actualmente se ocupan material didáctico tal como dibujos animados, videos, láminas, imágenes de los aparatos reproductores masculino y femenino, entre otros materiales que facilitan la explicación del tema. Propósito: manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones interpersonales y sociales relacionados con la sexualidad humana en un concepto de género y respeto a las minorías. Integrar a la sexualidad como parte del desarrollo personal y humano y como parte del desarrollo social y de la estructura social. Mejorar las comunicaciones con padres, profesores y pares en el ámbito de la sexualidad. Prevenir los abusos sexuales y la violencia sexual. Vamos allá. ¿Es el cuerpo de la mujer igual que el de un hombre? No, ¿verdad?
Las mujeres y los hombres tenemos diferencias físicas. Por ejemplo, el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino no son iguales. Pues bien, la función de reproducción nos permite crear otros seres como nosotros. Es decir, mediante esta función se generan nuevos seres vivos. Y para ello necesitamos al hombre y a la mujer. Lo primero que debemos hacer es conocer el aparato reproductor femenino y el masculino. En el femenino podemos diferenciar los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Es muy importante que sepamos que los ovarios son los encargados de producir óvulos. Sin estos óvulos, la mujer no podrá quedarse embarazada. Sin embargo, en el aparato reproductor masculino encontramos por un lado los testículos y por otro el pene. Aquí es primordial saber que los testículos son los encargados de producir los espermatozoides. Entonces, ¿cómo se produce la función de reproducción? El primer paso de todos es la fecundación. Esto consiste en la unión de un espermatozoide creado en los testículos del hombre con un óvulo creado en los ovarios de la mujer. Esta unión se produce en el interior del cuerpo de la mujer, exactamente en las trompas de falopio. El semen que se produce en el hombre tiene un montón de espermatozoides. Estos pasan por la vagina de la mujer, después siguen por el útero, hasta llegar a las trompas de falopio. Pero atención, cuando digo que hay un montón de espermatozoides me refiero a un montón. Son más de 200 millones de espermatozoides. Pues de esos 200 millones aproximadamente, solo uno será capaz de atravesar el óvulo y así conseguir la fecundación. A partir de ese momento, el óvulo con el espermatozoide dentro pasa a llamarse cigoto. El cigoto se dirige hacia el útero de la mujer y cuando llega consideramos que la mujer está embarazada. El embarazo es la segunda etapa. Recordamos que la primera era la fecundación. Pues bien, en el embarazo la mujer tiene dentro de su vientre un nuevo ser. El cigoto pasa a llamarse embrión. Este embrión va poquito a poquito creciendo y desarrollando sus órganos. Con tan solo 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene la forma de bebé, con sus pies pequeñitos y sus minúsculas manos. Este embarazo dura aproximadamente 9 meses y el niño está conectado a la madre mediante el cordón umbilical, que sirve para que los alimentos y el oxígeno llegue al bebé. La mujer además va experimentando cambios en su cuerpo. Por ejemplo, su vientre es cada vez más y más grande. La tercera etapa es el parto. Suele ocurrir a los 9 meses y el niño sale por la vagina de la mamá. Casi siempre sale primero la cabecita y luego el resto del cuerpo. Luego se corta el cordón umbilical, dejando una cicatriz. ¿Sabéis cuál es esa cicatriz? El ombligo. Curioso, ¿eh? Bueno, pues ya conoces la función de reproducción y sus 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto.